Senhora Presidente da Assembleia Geral, Ana Señora Helena Presidenta Barbu, de la Asamblea General, Ana Elena senhor Secretário-Geral, Baerbock, Antônio señor Gutierrez, Secretario General caros Antonio chefes de Guterres, Estado e de governos, representantes dos estimadas y estimados jefes de Estados-membros, Estado y de Gobierno y aqui representantes de reunidos. los Estados miembros reunidos aquí el día de hoy. Este deveria ser um momento de celebração Este das tendría que Nações Unidas. ser momento de celebración Creada de las Naciones no fim da Unidas, guerra, fundadas a ONU al simboliza a terminar la expressão guerra. mais elevada Naciones da Unidas aspiração simbolizan pela paz la máxima e expresión pela de las prosperidade. aspiraciones de paz y Hoje, prosperidad. contudo, os Hoy, no ideais obstante, que inspiraram seus los fundadores em São ideales que Francisco inspiraron a estão sus fundadores en ameaçados San como nunca Francisco estiveram se ven em toda a sua amenazados história. como nunca antes O en su historia. multilateralismo El está diante multilateralismo de nova se encruzilhada. encuentra en una nueva A encrucijada. autoridade desta organização está em La xeque. autoridad de la organización está Assistimos à controlada. consolidação de uma desordem Asistimos a una internacional consolidación marcada del por orden seguidas internacional concessões caracterizado à política por do poder. concesiones reiteradas Atentados à a soberania, la política del poder, sanções ataques contra la arbitrárias, soberanía, sanciones intervenções arbitrarias unilaterais y estão las se tornando intervenciones regra. unilaterales se están convirtiendo Existe en la norma. evidente paralelo Existe entre a un crise do paralelo claro multilateralismo entre do la crisis enfraquecimento da del democracia. multilateralismo O y el autoritarismo se fortalece debilitamiento de la democracia. quando nos El omitimos autoritarismo frente a se ve fortalecido arbitrariedades. cuando no actuamos Quando a sociedade ante los internacional actos arbitrarios, cuando la vacila na sociedad defesa da paz, internacional da falla a la hora de soberania defender e la do paz, direito, la soberanía as y el Estado de consequências Derecho. são trágicas. Y las todo consecuencias son mundo, trágicas. Forças En todo el mundo, antidemocráticas las tentam fuerzas subjugar antidemocráticas as tratan de instituições avasallar e las sufocar as instituciones y liberdades. sofocar Cultua a las violência, libertades. exalta a ignorância, Enaltecen la violencia, ennoblecen la atuam como milícias ignorancia, físicas e digitais actúan e como cerceiam a imprensa. milicias físicas y digitales Mesmo y sob coartan la ataques sem prensa. precedentes, o Incluso Brasil optou por resistir bajo e un defender ataque sin sua precedentes, democracia Brasil optó por resistir reconquistada y há defender 40 su anos democracia. pelo seu Y povo recuperamos, depois de que duas habíamos recuperado décadas hace de 40 governos años ditatoriais. por su pueblo, luego de 20 Não há años de gobiernos justificativa para as dictatoriales. medidas No existe unilaterais e justificación arbitrárias contra alguna nossas para instituições medidas e unilaterales nossa y economia. arbitrarias en contra de A nuestras agressão instituciones contra a ni nuestra independência economía. do Poder La Judiciário agresión é contra la independencia inaceitável. del Poder Esta Judicial ingerência es em inaceptable. assuntos internos Esta interferencia conta en com o asuntos auxílio de uma nacionales extrema-direita se ve subserviente, asistida saudosa por una e derecha antiga extrema hegemonia. sometida, Falsos que siente patriotas nostalgia de las hegemonías del arquitetam e pasado, promovem publicamente falsos patriotas que ações contra o planifican Brasil. y publican Não há acciones pacificação contra Brasil. La com paz impunidade. no se puede Há lograr poucos con dias, impunidad. e pela Hace primeira apenas vez unos em días y por primera vez en 525 anos de nossa história, 525 años de nuestra ex-chefe historia, de Estado un foi otrora condenado jefe de por Estado atentar contra o fue Estado sentenciado democrático de por direito. haber atacado Fue el investigado, Estado de Derecho democrático. indiciado y juzgado, Fue y investigado, responsabilizado inculpado, por sus enjuiciado atos y se le en un exigieron proceso cuentas por sus minucioso. actos. Y eso en Teve un proceso amplo muy direito de meticuloso. defesa, prerrogativa que as Cuenta ditaduras con el negam derecho a às suas defenderse, vítimas. algo garantizado. Diante dos Prerrogativa olhos do que mundo, las dictaduras negaban Brasil a deu sus víctimas. recado Ante a los ojos del todos mundo, os Brasil candidatos envió un mensaje autocratas e aqueles a que los os apoiam. autócratas en ciernes Nossa y a democracia quienes los e apoyan. Nuestra nossa democracia, soberania nuestra são soberanía inegociáveis. no se regatea. Seguiremos como nação independente Seguiremos como Y como nación pueblo independiente de y qualquer como tipo de pueblo tutela. libre de todo Democracias tipo de tutelaje. sólidas vão além Las do democracias ritual eleitoral. sanas van más allá de vigor los rituales electorales. Pressupõe a redução das desigualdades, Su fortaleza a supone la garantia reducción de dos las direitos mais desigualdades elementares, a y la garantía de alimentação, los a derechos segurança, fundamentales. el trabajo, Alimentos, seguridad, a moradia, trabajo, a vivienda, educação e a educación saúde. y salud. A democracia falha quando as mulheres ganham La menos que os democracia homens, falla cuando las o morrem mujeres pelas mãos de parceiros ganan menos que los familiares. hombres o mueren Ela a manos perde de quando parejas fecha o suas familiares. portas e culpa La democracia migrantes pierde pelas cuando cierra sus mazelas do puertas mundo. y culpa a migrantes A pobreza por los É tão infortunios del mundo. inimiga La da pobreza democracia quanto o es extremismo. Por isso, tan foi por enemiga de la que democracia como lo es el recebemos extremismo. da FAO Por eso a fue un orgullo confirmação recibir de que o Brasil confirmación de la voltou FAO a en sair el sentido do de que mapa da Brasil, una fome vez más, este ano de ha salido 2025. del mapa del hambre en este Mas año no mundo, 2025.
ainda há Pero en el mundo 670 milhões de pessoas famintas. sigue habiendo 670 millones de personas que sufren hambre y unos 2.300 millones que sufren inseguridad alimentaria. Que todos La única podem guerra sair vencedores é a que de travamos la que contra todos a pueden fome salir e a airosos es la que Esse é o libramos contra el objetivo hambre da y la Aliança pobreza. Global. Ahí que el lançamos objetivo no de la G20 Alianza e que já Mundial conta com que o apoio de establecimos 103 países. en el G20 y que La cuenta con el apoyo de comunidad 103 países. La Precisa comunidad rever suas internacional prioridades. debe Reduzir los gastos revisar con sus guerras prioridades, y aumentar la reducir el ayuda al gasto en desenvolvimiento. armas y aumentar la asistencia Aliviar al os serviços desarrollo, da dívida externa dos países aliviar mais el pobres, pago de intereses de la sobretudo os deuda africanos, extranjera de y los países definir más pobres, sobre todo las naciones padrões mínimos africanas, de tributação y global para fijar que os super ricos normas internacionales de paguem mais tributación impostos mínima que os para que los trabalhadores. super ricos paguen más La impuestos democracia que los también se trabajadores. mide La con la democracia capacidad también de se mide proteger a las en función de la familias y la capacidad de proteger a familias Las y la plataformas infancia. digitales Las plataformas trazem digitales possibilidade de nos aproximar ofrecen posibilidades como para jamais poder havíamos trabajar de imaginado. consumo como nunca Mas têm antes sido nos lo usadas habíamos para semear imaginado, intolerância, pero se misoginia, han usado para xenofobia sembrar e intolerancia, desinformação. misoginia, A xenofobia internet y não desinformación. pode ser terra sem lei. Internet no puede Cabe ao ser poder público la tierra proteger de la os mais anarquía. vulneráveis. Depende de los gobiernos Regular proteger a los não más é vulnerables. restringir a liberdade de La expressão, reglamentación no é supone garantir que coartar la libertad de é expresión, ilegal sino no más mundo bien real es seja garantizar tratada que lo assim que ya es também ilegal no en el ambiente mundo real digital, no ambiente se virtual. trate de la misma manera en el entorno A virtual. regulação Los ataques serve para contra la encobrir reglamentación interesses ayudan a dar encubrir vazio a intereses crimes ocultos como fraudes, y tráfico ofrecen de abrigo pessoas, para la delincuencia, pedofilia, para el fraude, la trata humana, la pedofilia y Parlamento los brasileiro ataques contra la democracia. El corretamente Parlamento brasileño apressou-se em se abordar apresuró esse atinadamente problema. para Por estudiar orgulho, esta cuestión. Promulguei La na semana última pasada semana Fue un uma das orgullo leis de mi mais parte avançadas promulgar do mundo una de las leyes para más proteger- avanzadas del para mundo sobre la protección de protección de la crianças infancia e y adolescentes adolescencia na esfera digital. en el entorno Também digital. enviamos ao Congresso Nacional Además, proyectos de ley ya enviamos para proyectos de fomentar ley la al Congreso concurrencia Nacional en los mercados para el digitales fomento de la y para competencia incentivar en los mercados digitales instalación de y data centers sustentables. alentar la instalación de centros de datos sostenibles. Para mitigar os riscos da inteligência Y para paliar artificial, los riesgos de la inteligencia apostamos na artificial, construção de uma governança estamos multilateral comprometidos em linha a com o Pacto Digital consolidar la Global gobernanza aprovado multilateral neste con plenário apego no al ano Pacto passado. Digital Mundial que se aprobó en esta plenaria el año pasado. Señoras y Na América señores, Latina y excelencias, Vivemos um momento de en crescente América Latina y el polarização e Caribe asistimos instabilidade. a un momento de polarización Manter a e região inestabilidad como zona de creciente. paz Es el mantener la región como Sempre zona de foi paz e é a nossa prioridade. es y sigue siendo Somos nuestra continente prioridad. livre de armas de destruição Somos em un massa. continente libre Sin de conflicto armas de étnico destrucción o en masa, religioso. Es sin preocupante conflictos étnicos a ni equiparación entre religiosos. criminalidad y La el comparación terrorismo. entre delincuencia y A terrorismo forma es mais preocupante. eficaz de La manera combater más o tráfico eficaz de drogas de é a luchar cooperação para contra reprimir el narcotráfico a es lavagem de cooperar dinheiro e para limitar o reprimir comércio el de lavado de armas. dinero y constreñir Usar el comercio de força letal armas. El uso de em la fuerza situações letal que não constituem en situaciones conflitos que armados no constituyen equivale conflicto a armado executar pessoas sem julgamento. constituye Outras ejecutar partes do planeta a alguien já sin juicio. En testemunharam otras regiones del intervenções planeta que causaram ya danos maiores do que ha se habido pretendia intervenciones evitar, que han causado com más graves daño de lo consequências previsto, humanitárias. con consecuencias A humanitarias via do graves. diálogo não El deve estar camino al diálogo fechada na Venezuela. No se le debe O cerrar Haití a Venezuela. tem direito a um futuro Haití livre tiene el de violência. derecho E é a un futuro inadmissível libre de violencia. que Cuba esteja Y es listada como inaceptable país que que Cuba patrocina o terrorismo. figure en la lista de No conflito países que patrocinan el Ucrania- terrorismo. Y el conflicto en Ucrania, no conflito na Ucrânia. Todos já sabemos que não y en haverá cuanto al solução conflicto en militar. Ucrania, ya se O sabe reciente que encontro no no Alasca hay solución militar. Despertou a La esperança de reciente uma reunión en saída negociada. Alaska É preciso dio pavimentar esperanza de que habría una caminos salida para negociada. uma Es solução necesario realista. allanar el camino hacia Isso una implica solución realista, levar em conta as legítimas lo cual preocupações de segurança de representa el todas tomar as en partes. cuenta las A preocupaciones iniciativa legítimas africana en materia de seguridad de todas E las o grupo partes. de La amigos iniciativa da africana paz, criado por Chile y e Brasil, el grupo de amigos contribuir para la paz que promover o establecieron diálogo. China y Brasil pueden ayudar a promover el Nenhuma diálogo. situação
y una solución diplomática. Ninguna situación es más emblemática del uso desproporcionado e ilegal de la fuerza como lo que está ocurriendo en Palestina. Los atentados terroristas que perpetró Hamás son indefendibles desde cualquier óptica, pero nada, absolutamente nada, justifica el actual genocidio en Gaza. En Gaza, bajo toneladas de escombros, se encuentran sepultados decenas de miles de mujeres y niños inocentes. En Gaza, vemos que el derecho humanitario internacional y el mito del excepcionalismo ético del Occidente también han quedado sepultados. Esta masacre no hubiese ocurrido sin la complicidad de quienes pudieron haberla prevenido. En Gaza, el hambre se usa como arma de guerra y el desplazamiento forzado de la población se da de manera impune. Y que vaya mi admiración a los judíos que desde Israel y fuera de Israel se han opuesto a este castigo colectivo. El pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer. El pueblo palestino solo sobrevivirá con un Estado independiente integrado a la comunidad internacional. De ahí la solución que defienden más de 150 Estados miembros de Naciones Unidas, reafirmado ayer aquí en este mismo salón, pero obstaculizado por un solo veto. Es lamentable que el presidente Mahmoud Abbas no haya recibido la autorización del país anfitrión de venir a ocupar el escaño palestino en este momento histórico. La propagación de este conflicto al Líbano, a Siria, a Irán, a Qatar, alimentan una carrera armamentista sin precedentes. Señora Presidenta, las bombas y las armas nucleares no nos protegerán de la crisis climática. El año 2024 fue el más caluroso que se haya registrado. La COP30 en Belén, Brasil, será la conferencia de las partes de la verdad y será una oportunidad para que los gobernantes del mundo comprueben la gravedad, comprueben que se muestran serios ante este compromiso con el planeta. Sin un panorama completo de las contribuciones determinadas nacionalmente, caminamos a ciegas hacia el abismo. Brasil ya se ha comprometido a reducir sus emisiones a razón de 59 a 67%, abarcando todos los gases de efecto invernadero y los sectores, todos ellos, de la economía. Los países en desarrollo afrontan el cambio climático mientras también se topan con otros retos y mientras los países ricos disfrutan de un nivel de vida alcanzado a expensas de estos 200 años de emisiones de gases de efecto invernadero. Se necesita una ambición mucho mayor y garantizar un acceso también mucho mayor a los recursos y tecnologías, no por caridad, sino por justicia. Y es que la carrera hacia los minerales esenciales, la transición energética basada en ellos, no puede permitir que se reproduzca la depredación y la lógica asimétrica de los últimos siglos. En Belén, el mundo aprenderá cuáles son las realidades que se viven en la Amazonía, donde el Brasil ha reducido la deforestación a la mitad en la región en los últimos 2 años. Erradicarla exige de condiciones de vida decentes para los millones de personas que la habitan. Promover el desarrollo sostenible es el objetivo del Fondo para Bosques Tropicales para siempre, que el Brasil desea estrenar para compensar a los países que mantengan sus promesas forestales. Pero ha llegado el momento de pasar ahora de la negociación a la aplicación. El mundo le debe mucho al régimen creado por la Convención sobre el Clima. El clima cambia las necesidades. El cambio climático necesita convertirse en el corazón que da vida a las Naciones Unidas, porque merece toda su atención. Un consejo relacionado con la Asamblea General
con el poder y la legitimidad necesarios para dar seguimiento a los compromisos que se hayan contraído y garantizar la coherencia en la acción climática, eso es lo que necesitan las Naciones Unidas. Es un paso fundamental que habrá de darse de cara a la reforma amplia de la organización, que ha de incluir también un Consejo de Seguridad ampliado en sus dos categorías de miembros. Y es que pocos sectores han empeorado tanto como el sistema de comercio multilateral, con medidas unilaterales que han hecho que los principios fundamentales, tales como los de la nación más favorecida y esa cláusula, se conviertan en palabras huecas. Han alterado las cadenas de valor y echado por tierra la economía global, que se ha sumido en una espiral perniciosa de altos precios y estancamiento. Es urgente refundar la OMC, basándola en normas mucho más modernas y flexibles. Señoras y señores, este año el mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales. El antiguo presidente uruguayo Pepe Mujica y el Papa Francisco. Ambos representaban como ningún otro los valores humanistas. Sus vidas estuvieron entrelazadas con esas 8 décadas de existencia de las Naciones Unidas. Si siguieran entre nosotros, probablemente utilizarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables. Que los únicos derrotados son quienes se resignan, que podemos vencer frente a los falsos profetas y oligarcas que explotan el miedo y comercian con el odio, y que mañana está hecho de las elecciones cotidianas y del valor que hoy necesitamos para transformar el presente. En el futuro que Brasil se plantea no tiene cabida la rivalidad ideológica ni las esferas de influencia. La confrontación no es inevitable. Necesitamos líderes con visiones claras que entiendan que el orden internacional no es un juego de suma cero. El siglo XXI será cada vez más multipolar. Y para que siga siendo pacífico no puede dejar de ser multilateral. El Brasil otorga una importancia creciente a la Unión Europea, a la Unión Africana, a ASEAN, a la CELAC, a los BRICS y al G20. La voz del sur global debe ser respetada y escuchada. La ONU cuenta hoy con casi 4 veces más miembros que cuando se creó, con esos 51. Nuestra misión histórica es que una vez más se convierta en una fuente de esperanza, en una promotora de la igualdad, la paz, el desarrollo sostenible, la diversidad y la tolerancia. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.